Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit están viviendo uno de los momentos más críticos de su historia juntos. Una fuerte discusión doméstica ha desencadenado un punto de quiebre inesperado en la relación. Ya no puedo seguir así. Con mi hijo, me voy. Es lo más sano para los dos, habría dicho Neslihan entre lágrimas, según una fuente cercana al entorno de la pareja. Todo ocurrió en una noche tensa, luego de que Burak regresara tarde de una reunión de trabajo. Neslihan, agotada y con el niño ya dormido, lo esperaba en el salón. Otra vez sin avisar, otra vez sin preguntar cómo estoy. No puedo más con esto, Burak, exclamó. El actor, visiblemente cansado, replicó frío, tú sabías desde el inicio que mi carrera era exigente. No actúes como si esto fuera nuevo. La discusión escaló cuando Neslihan tomó el bolso que ya tenía preparado desde hace días. ¿Eso qué es?, preguntó Burak, levantando la voz. Es mi salida. No quiero que nuestro hijo crezca en medio de gritos y frialdad. Esto no es amor, es rutina disfrazada, respondió ella, con voz temblorosa pero decidida. Testigos del edificio confirmaron que Neslihan salió del departamento cerca de la medianoche, con una maleta pequeña y al niño dormido en brazos. La imagen fue conmovedora. Un vecino relató, la vi con los ojos hinchados, pero con una calma que solo tienen las personas que han tomado una decisión definitiva. Horas más tarde, Burak fue visto saliendo de casa solo, cabizbajo, sin emitir palabra alguna a los medios que ya se agolpaban en la entrada. Un paparazzi le preguntó directamente, ¿están separados? El actor solo respondió, dame tiempo. Todo se aclarará. En redes sociales, los fanáticos de la pareja comenzaron a reaccionar con mensajes de apoyo y tristeza. Siempre fueron mi ejemplo de amor verdadero. No puedo creerlo, escribió una fan en Twitter. Mientras tanto, otras voces comenzaron a preguntarse si esta ruptura es definitiva o simplemente una pausa para replantear su relación. Una amiga cercana a Neslihan, que pidió mantener el anonimato, reveló, ella no toma decisiones impulsivas. Esto lo venía pensando hace tiempo. Lo que más le duele es que Burak ya no la mire como antes. Ella me dijo, no quiero que mi hijo vea a una madre rota, punto. Mientras tanto, algunos portales de noticias ya hablan de una posible mediación familiar. Al parecer, la madre de Burak estaría intentando que su hijo reflexione y busque una solución antes de que la distancia entre ambos se vuelva irreversible. No quiero que se separen. Tienen una familia hermosa. Solo necesitan escucharse de nuevo, habría dicho la señora en una reunión privada con Burak. Ante esta creciente tensión, Burak comenzó a mostrar señales de remordimiento. Según una fuente del entorno de producción donde actualmente trabaja el actor, él ha estado distraído en las grabaciones, perdiendo líneas de guión y ausentándose por largos ratos entre toma y toma. Un compañero del set comentó, nunca lo había visto así. Se le nota apagado. Como si estuviera aquí solo físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar, probablemente en casa, o mejor dicho, en lo que queda de ella. Por su parte, Neslihan ha encontrado refugio en casa de una amiga de la infancia, ubicada en la parte asiática de Estambul. Allí intenta mantener la calma y cuidar del bienestar emocional de su hijo, quien, aunque pequeño, ha empezado a percibir los cambios en la rutina familiar. En un audio filtrado por error a los medios, se puede oír a Neslihan susurrando al niño, mamá está contigo, mi amor. Todo estará bien. Solo necesitamos un poco de paz. Este mismo entorno confirmó que la actriz no está considerando, al menos por ahora, regresar al hogar conyugal. Le ha pedido a su asistente que recoja algunas cosas personales más durante la semana.
Entre ellas, varias fotos familiares y una carta escrita a mano por Burak que ella guardaba en su mesa de noche. Eso fue muy simbólico. Es como si necesitara recordar que los unió para saber si aún queda algo que salvar. Mientras tanto, Burak, en un gesto inesperado, ha cancelado una participación en un evento internacional. Su representante explicó que se debe a motivos personales ineludibles, pero fuentes cercanas aseguran que está buscando un momento a solas para pensar, lejos del ruido de las cámaras y los comentarios de la prensa. Se dice que pasó 2 noches en una casa en Zapanca, un lugar al que ambos solían escapar cuando eran novios. No puedo dormir. La casa está llena de sus cosas, de su olor, de sus risas, y ahora, todo eso me pesa, habría dicho Burak en una conversación íntima con su hermano. También confesó algo que ha hecho reflexionar a muchos fans: no supe verla a tiempo. Pensé que con proveer bastaba. Pero se me olvidó mirarla. Escucharla. Abrazarla cuando más lo necesitaba. En una reciente publicación de Neslihan en Instagram, sin texto alguno, solo una imagen de un atardecer sobre el Bósforo, los comentarios se llenaron de mensajes de fuerza, esperanza y hasta súplicas para que vuelva con Burak. Una usuaria escribió: el amor se trata de reconstruirse juntos, no de abandonar. Vuelvan a hablar, por favor. Pero otros defendieron la decisión de la actriz: nadie merece ser invisible en su propia relación. Bravo por priorizar tu salud emocional. Lo que más ha llamado la atención es que ambos han dejado de seguirse en redes sociales, un gesto que para muchos es símbolo de ruptura definitiva, pero que para otros podría representar simplemente una necesidad de espacio. Un especialista en relaciones consultado por un programa de televisión matutino dijo: a veces, cuando una pareja llega a este nivel de distanciamiento, es necesario cortar el ruido externo y reencontrarse desde el silencio. No todo está perdido si aún queda amor. En el entorno de la pareja, se comenta que podría haber un intento de reencuentro en los próximos días. Una reunión privada, sin abogados, sin mediadores. Solo ellos dos, en un café apartado del bullicio, como solían hacer antes de la fama. Ella dijo que estaría dispuesta a escucharlo una vez más. Pero esta vez, quiere hechos, no promesas, reveló la misma amiga cercana. La historia de Neslihan y Burak siempre fue vista como una de las más estables del medio artístico. Por eso, esta crisis ha impactado tanto a sus seguidores. Sin embargo, la vida real va más allá de las apariencias y las portadas. El amor, como bien saben quienes lo han vivido de verdad, también se pone a prueba en los momentos más oscuros. ¿Será esta una pausa necesaria para reencontrarse o el principio del fin definitivo? Lo cierto es que ambos están atravesando un momento de introspección profunda. El tiempo, las decisiones y las acciones que tomen en los próximos días marcarán el rumbo de lo que muchos aún sueñan que sea una reconciliación. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre esta historia que ha tocado tantos corazones. No olviden dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes: ¿hay esperanza para Neslihan y Burak? ¿O el amor, cuando se descuida, realmente puede apagarse sin retorno? Si quieren seguir de cerca esta historia y conocer los próximos capítulos, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentarnos qué opinan sobre esta situación. Hasta el próximo video.